al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Pues ya soy cada día un poquito más invitada, ¿verdad? Ya voy a estar aquí con ustedes alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero hoy Dios me da la oportunidad de contar una vez más de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y espero que tú que nos estás escuchando y si estás pasando por una situación similar, sepas que Dios es el único que puede ayudarte a sanar tu corazón y sanar a tus nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque lejos de Dios, tristemente, nuestro corazón carga muchas heridas, ¿verdad? Entonces, te cuento, yo nací en el año de 1984. Mis padres en sí no eran cristianos, y pues mi padre era huérfano y mi madre sufría violencia en casa porque mi abuela pues la maltrataba mucho, ¿verdad? Desde ahí estamos viendo cómo los corazones de mis padres pues estaban enfermos y dañados porque no tuvieron una infancia feliz, ¿verdad? Porque tuvieron que sufrir desde pequeños. Sin embargo, cuando mi madre acepta a Jesús en su corazón, pues ahí es cuando uno toma la decisión de romper con todo lo que te está atando en el pasado, y es ahí donde uno puede decir, pues si mi padre fue así, yo voy a ser diferente, ¿verdad? Entonces, mis padres hicieron lo posible por ser buenos papás. Sin embargo, pues aún cargaban con esa forma de ser difícil y herida, ¿verdad? Entonces, mi padre no era un papá que estuviera al pendiente de nosotros, y mi madre pues cargaba raíces de amargura. Entonces, al estar así, créame que para nosotros era difícil decir te quiero o te amo a nuestros padres, porque no era algo que se practicara en casa. Entonces, desde ahí vemos cómo está una familia disfuncional, porque no es una familia cariñosa o amorosa. En esos casos algunas veces pensamos, cuando vemos una familia muy amorosa, ¿verdad? O sea, son raros, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a cierto tipo de forma de ser. Sin embargo, qué bonito es cuando las personas muestran su amor y cariño sin reservas, la verdad. Entonces, mis padres hicieron lo posible. Sin embargo, mi madre no nos enseñó a decir te amo, te quiero, y nosotros pues solamente lo decíamos en ocasiones especiales, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, ¿verdad? Pero no era consecutivamente que lo mostráramos. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros crecimos también con ese vacío paternal, ¿verdad? Porque pues no demostraban el amor. Entonces, y me costó mucho trabajo a mí sanar esas heridas, porque cuando yo tuve a mi hijo, para mí fue difícil mostrarle amor a mi niño, porque yo venía de una familia que no mostraba el amor. Sin embargo, cuando conocí a mi esposo, él sí era muy cariñoso con sus papás, y yo dije, yo quiero también hacer así, ¿verdad? Entonces, Dios en ese momento tiene cuidado de todas las cosas, mi amado hermano, y me enseñó de poco a poco a dar amor a mis seres queridos. También puedo decir que mis padres, al no estar al pendiente de nosotros, pues fuimos blancos fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestros padres pues no oraban por nosotros. Quiero decirles que pues la más dañada fue mi hermana, ¿verdad? Porque en ese entonces mi madre no conocía del Señor. Por lo tanto, el enemigo hizo estragos en la vida de mi hermana. Entonces, una persona que la daña físicamente, siendo pequeña, desde los 3 años en adelante, y el corazón de mi hermana crece lleno de amargura, crece lleno de muchos rencores, odios, perdón. Y después yo vivo lo mismo. ¿Por qué? Porque mi
mientras uno no esté bien delante de Dios, el enemigo tiene legalidad para poder hacer estragos en la vida de tus hijos y de tus generaciones, hasta que tú no te levantes en el nombre de Jesús a interceder por tu hogar, por tu familia, por tu casa. Entonces el enemigo tiene que huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces a mí me generó muchos traumas el haber pasado por esta situación, ¿verdad? No lo podemos hablar directamente tal como es, porque Facebook y otras redes sociales pues lo llegan a silenciar o bloquear, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Se imaginan. Entonces me costó muchísimo trabajo sanar esas heridas, porque yo crecí con un corazón inseguro, lleno de traumas, y lamentablemente el enemigo quiere destruir a los niños desde pequeños. ¿Por qué? Porque tristemente yo lo viví y lo vi en varias generaciones de mi familia, donde algunos preguntaban: ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Y dónde estaba Dios? Y eso era lo que quería el diablo que piense uno. Sin embargo, Dios, quiero decirte que Dios no tiene la culpa de la maldad que hay en el mundo. Y nosotros como padres tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos y orar por ellos y enseñarles a reconocer a Dios, que es real, y que sepan clamar a Él cuando estén en tiempos peligrosos. Tal es el caso mío, que cuando tenía 7 años no permitió Dios que pasara mucho más de lo que ya había pasado, porque en ese momento yo le dije al Señor: Señor Dios, ayúdame. Era una niña de 7 años y el Señor fue fiel, y esta persona no me pudo dañar más de lo que o sea, hubiera sido más diferente mi situación, ¿verdad? Sin embargo, Dios me cubrió. Como dije, tristemente con mi hermana no fue así, porque mi madre no era cristiana. Pero cuando yo ya estaba nacida, ¿verdad? Ya mi mamá, ya Dios estaba tratando con ella, y ella me enseñó a que Dios era real y que yo podía clamar a Él, ¿verdad? Entonces eso evitó que el diablo hiciera más estragos en mi vida. Entonces yo crecí con ansiedad, depresión, inseguridades, con amargura, y mucha gente crece con este tipo de traumas. ¿Por qué? Porque no hay alguien que sane su corazón, y no va a haber, porque el único que puede sanar tu corazón se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice que el que está herido carga con este tipo de traumas, y en algunos casos llegan a atentar contra su vida porque no le encuentran sentido. Y ese fue también mi caso. Dios también me libró de eso. Muchos dirán: pues nadie se muere por tomarse 20 pastillas de paracetamol, pero gloria al Señor que no fueron las pastillas otras pastillas, porque entonces a lo mejor se hubiera muerto. Pero sin embargo el Señor en su fidelidad me cuidó cuando yo tenía esos periodos de depresión. Entonces quiero decirte que la palabra del Señor dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y también dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Por muchos años, prácticamente más de 30 años, viví con el corazón herido y dañado. Pero cuando el Señor me llama nuevamente, créeme que jamás en mi vida podría llegar a imaginar que realmente Dios puede sanar tu alma, Dios puede sanar tu corazón, y que solamente tienes que descansar en Él, solamente tienes que refugiarte en el Señor, y créeme, Dios va a sanar tu corazón y va a sanar la generación que sigue. Entonces te invito en el nombre del Señor, que si tú todavía estás cargando con raíces de amargura, que tienes depresión, ansiedad, inseguridades y demás sentimientos, te invito en esta hora que se las entregues al Señor, y en su fidelidad Él va a sanarte y va a restaurar tu corazón. Nuevamente te digo que el Señor dice en Deuteronomio 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Créeme que sé perfectamente, pues ya no tengo a mi niño, ¿verdad? Lamentablemente él también sufrió de esto, porque la maldad en el mundo es tan grande, mi hermano, que hasta los niños en estos tiempos están contaminados. ¿Y cómo podemos sanar estas nuevas generaciones? Simple y sencillamente refugiándonos en el Señor, levantándonos como padre de familia a orar e interceder por nuestras nuevas generaciones. Amén, para que el Señor vaya limpiando en las mentes de estos pequeños. En ese entonces mi hijo sufrió también por lo mismo. Entonces podemos ver que este espíritu inmundo es un espíritu que opera muchísimo para dañar a los niños. Entonces en las manos de Dios y en ti está el poder cubrir a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, para que el enemigo no siga dañando sus mentes y que sean generaciones sanas. Gloria al Señor. Dios te bendiga.